En una pequeña ciudad en el medio oeste de los Estados Unidos, los habitantes se despertaron una mañana con la noticia de que un ovni había sido derribado en las afueras de la ciudad. La noticia corrió como la pólvora, y pronto la gente se dirigió hacia el lugar del accidente para ver por sí mismos lo que había sucedido. Los habitantes se sorprendieron al ver que el ovni no era como ninguno que hubieran visto antes. Era una enorme nave en forma de disco con extrañas inscripciones en su superficie. Los militares llegaron rápidamente al lugar del accidente, y despejaron a la multitud para que no interfiriera en sus investigaciones. Los rumores comenzaron a correr en la ciudad de que algo extraño estaba sucediendo. Las personas informaron haber visto luces extrañas en el cielo y escuchado ruidos extraños en la noche. Nadie sabía lo que estaba pasando, y los militares no estaban dando muchas respuestas. Pero entonces, las cosas empezaron a ponerse verdaderamente aterradoras. Las personas comenzaron a desaparecer misteriosamente de la ciudad, y los que se quedaron informaron de extrañas criaturas acechando por las noches. Al principio, la gente pensó que eran simplemente animales salvajes, pero pronto se dieron cuenta de que no eran de este mundo. El miedo y la paranoia comenzaron a apoderarse de la ciudad, y las personas se escondían en sus hogares por la noche, temiendo por sus vidas. Los militares seguían sin dar muchas respuestas, y las personas comenzaron a creer que algo extraño estaba pasando. Algunos incluso comenzaron a creer que los militares estaban encubriendo la verdad sobre lo que estaba sucediendo. La situación empeoró aún más cuando los ciudadanos descubrieron que los extraterrestres estaban usando a las personas que habían sido secuestradas para experimentar con ellas. Las personas que regresaban eran diferentes, con habilidades y conocimientos nuevos, pero también con una presencia extraña y misteriosa. Finalmente, un pequeño grupo de habitantes decidió que era suficiente, y se dirigieron a la base militar donde se estaba investigando el ovni. Pero cuando llegaron, descubrieron algo horrible: los militares habían estado colaborando con los extraterrestres todo el tiempo. El grupo de habitantes se encontró atrapado en una lucha por sus vidas, mientras intentaban descubrir cómo detener a los invasores alienígenas antes de que fuera demasiado tarde. La tensión y el miedo alcanzaron niveles extremos mientras se adentraban en las profundidades de la base militar, luchando contra los militares y los extraterrestres que los acechaban en cada esquina. Finalmente, después de una lucha desesperada, el grupo de habitantes logró destruir el ovni y detener la invasión extraterrestre. Pero la ciudad nunca volvería a ser la misma, y los habitantes que sobrevivieron tendrían que vivir con los horrores que habían visto y experimentado para siempre. Los habitantes supervivientes intentaron mantener la historia en secreto para evitar que la gente de otras partes del mundo viniera a investigar y atraer la atención de los extraterrestres. Sin embargo, algunos no pudieron guardar el secreto y comenzaron a contar la historia a sus amigos y familiares. Con el tiempo, la historia se extendió más allá de la pequeña ciudad y se convirtió en una leyenda urbana en todo el país. Los ufólogos y los teóricos de la conspiración utilizaron la historia para justificar sus propias creencias y aumentar la paranoia en todo el mundo. Pero lo que la mayoría de la gente no sabía era que los extraterrestres seguían observando a la humanidad desde la distancia, esperando el momento adecuado para volver y continuar con sus experimentos. Las personas que habían sido secuestradas nunca volvieron a ser las mismas, y su contacto con los extraterrestres les había dejado marcas psicológicas y físicas que nunca desaparecerían. En la pequeña ciudad, las personas intentaron seguir adelante con sus vidas, pero nunca volvieron a ser las mismas. El miedo y la paranoia se habían instalado en sus corazones y mentes, y nunca podrían olvidar lo que habían visto y experimentado. Y aunque los militares y los gobiernos de todo el mundo negaran la existencia de extraterrestres y ovnis, las personas que habían vivido la historia sabían la verdad. La historia de la invasión extraterrestre se convirtió en una leyenda que se contaba a los niños en las noches oscuras de Halloween. Y aunque muchos no creían en ella, había una pequeña parte de ellos que sí lo hacía, y que temía que un día, los extraterrestres regresaran y comenzaran a experimentar con la humanidad una vez más. Pasaron los años, y la pequeña ciudad donde tuvo lugar la invasión extraterrestre se convirtió en un lugar abandonado y en ruinas. Los pocos habitantes que quedaban se habían ido, y solo quedaban escombros y recuerdos. Pero aún así, la leyenda urbana persistía, y aquellos que pasaban por la ciudad abandonada podían sentir una extraña energía en el aire. Un día, un grupo de jóvenes decidieron aventurarse en la ciudad abandonada, atraídos por la leyenda de la invasión extraterrestre. A pesar de las advertencias de sus padres y amigos, se adentraron en la ciudad, buscando evidencias de lo que había sucedido allí tantos años atrás.
pero a medida que avanzaban, comenzaron a sentir una extraña presencia en el aire. Las luces parpadeaban y los sonidos extraños los rodeaban, y la sensación de que no estaban solos comenzó a inundarlos. Se dieron cuenta demasiado tarde de que habían sido atraídos por los extraterrestres, que habían esperado pacientemente a que alguien se aventurara en la ciudad abandonada para volver a comenzar sus experimentos. Los jóvenes fueron secuestrados, y aunque algunos lograron escapar y contar su historia, muchos nunca fueron encontrados. La leyenda de la invasión extraterrestre se convirtió en algo más que una historia de terror, y las personas comenzaron a temer que algún día, los extraterrestres regresaran para continuar con sus experimentos. La ciudad abandonada se convirtió en un lugar maldito, y nadie se atrevió a acercarse nunca más. Los gobiernos de todo el mundo continuaron negando la existencia de extraterrestres y ovnis, pero aquellos que habían vivido la historia sabían la verdad. Los extraterrestres seguían allí, observando a la humanidad desde la distancia, esperando el momento adecuado para regresar y continuar con sus experimentos. Y aunque muchos intentaron ignorar la verdad, sabían que algún día tendrían que enfrentarse a los extraterrestres, y que solo aquellos que estuvieran preparados sobrevivirían. La leyenda de la invasión extraterrestre se convirtió en una advertencia para la humanidad, una advertencia de que no estábamos solos en el universo, y de que aquellos que vinieran de otros mundos no siempre serían amistosos. Con el tiempo, la leyenda de la invasión extraterrestre se convirtió en algo más que una historia de terror o una advertencia para la humanidad. Para algunos, se convirtió en una obsesión, una búsqueda para descubrir la verdad detrás de lo que había sucedido en esa ciudad abandonada. Los investigadores de lo paranormal, los ufólogos y los teóricos de la conspiración comenzaron a viajar alrededor del mundo en busca de pruebas de la existencia de extraterrestres y ovnis. Y aunque muchos de ellos fueron ridiculizados y desacreditados por los gobiernos y la comunidad científica, nunca abandonaron su búsqueda. Finalmente, después de décadas de investigación, uno de estos investigadores descubrió evidencias de la existencia de extraterrestres y ovnis. Encontró documentos clasificados que demostraban que el gobierno había estado encubriendo la existencia de ovnis y extraterrestres durante años, y que habían estado trabajando en secreto para desarrollar tecnologías avanzadas para protegerse de ellos. Los documentos también revelaron que el gobierno había establecido una red de contactos y aliados en todo el mundo que estaban dispuestos a ayudarlos en caso de una invasión extraterrestre. Los investigadores descubrieron que los extraterrestres no solo estaban interesados en experimentar con los humanos, sino que también estaban buscando recursos naturales y tecnología para llevar a sus propios mundos. Con esta información en su poder, los investigadores comenzaron a planificar su defensa contra una posible invasión extraterrestre. Trabajaron con otros gobiernos y organizaciones para desarrollar tecnología avanzada que les permitiera detectar y responder rápidamente a una posible amenaza. Aunque la existencia de extraterrestres y ovnis sigue siendo negada públicamente por muchos gobiernos, aquellos que han investigado la leyenda de la invasión extraterrestre saben la verdad. Y aunque no saben cuándo ocurrirá la próxima invasión, están preparados para enfrentarla y proteger a la humanidad de los peligros del universo.